Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Domínguez. Para los que no me conocen, soy investigadora y fundadora de Producciones, un espacio independiente de arte en Bucaramanga. Y junto con mi colega Lisa Blackmore, docente, curadora e investigadora de la Universidad de Essex, queremos darles la bienvenida al lanzamiento del libro digital Del Páramo a la Represa. Libro que recoge el proyecto Semilla de Entre Ríos, el cual tuvo lugar en Bucaramanga en julio de 2019. Hoy, 2 años después del cierre del proyecto en la Casa Luis Perú de la Croix, presentamos este libro digital que documenta no solo las actividades que se llevaron a cabo entonces, sino, y tal vez más importante aún, la cartografía de una red de pensamiento alrededor de los cuerpos de agua en un territorio en el cual abundan y, sin embargo, parecen invisibles o se aproximan como simples recursos inagotables. Por poner un ejemplo para quienes están familiarizados con la región, la ciudad de Bucaramanga está bordeada por el río de Oro, que sin embargo es más una cloaca que un río en el imaginario colectivo. Más adelante se hablará en detalle acerca de las particularidades de esta zona, pero digamos que para que se ubiquen, Bucaramanga queda en los Andes nororientales de Colombia, en el departamento de Santander. Este proyecto se concibió como una colaboración que buscaba explorar algunos paisajes hidrográficos de los Andes orientales desde las prácticas artísticas y facilitar el diálogo con investigaciones similares en otras latitudes. Por este motivo, con Lisa quisimos explorar distintos formatos de investigación, incluyendo lo expositivo, pero buscando también salir de las paredes del cubo blanco, que pueden llegar a aislar de la experiencia física del paisaje. Para ello, invitamos a distintos agentes a vincularse al proyecto y proponer desde sus propias disciplinas y vivencias puntos de encuentro entre redes de colaboración y de investigación que ya existían. Por un lado, nos aliamos con el Bodeguero del Campo, compuesto por Daniel Céspedes, Adolfo Botero y Ángela Celis, además de una comunidad digamos, de veredas y de, bueno, distintas asociaciones con intereses agroecológicos, quienes habían consolidado una red de comercio justo de comunidades campesinas alrededor de la meseta de Bucaramanga. Ellos propusieron unas caminatas abiertas al público en las que buscamos el agua y las cambiantes relaciones que establecen las comunidades humanas y no humanas con ella. Hoy nos acompañan algunos de los guías y de las comunidades que participaron y les damos la bienvenida. Están con nosotros Robinson Jaimes, Abelardo Solano y John Freddy Carreño. Bienvenidos. A través del bodeguero conocimos también a investigadores de distintos campos que colaboraron con charlas y talleres abiertos al público y que quisimos poner en diálogo con artistas y curadores trabajando en áreas afines, aunque en disciplinas que en apariencia no se tocan. Entre ellos nos acompañan hoy la curadora Ana María Lozano, el geólogo Francisco Velandia y la bióloga Diana Sánchez. Les agradezco también por acompañarnos. Por otro lado, invitamos al artista Nicolás Cadavid y al historiador Roger Díaz, ambos docentes del programa de Artes Plásticas de la UIS, Universidad Industrial de Santander, Universidad Pública, quienes articulaban el trabajo de sus estudiantes de las clases Arte y Comunidad y Límites del Arte en un proyecto semestral. Para la colaboración con Entre Ríos, los estudiantes que quisieron orientaron sus investigaciones hacia problemáticas relacionadas con el agua, y los proyectos elegidos al final del semestre fueron exhibidos en la muestra Hidrografías, que hace parte pues, de Entre Ríos, junto con el trabajo de artistas contemporáneos que trabajan en la intersección entre el arte y la ecología. Al cerrar el proyecto a finales de julio de 2019, invitamos a las personas que participaron a escribir reacciones inmediatas a la programación en la que habían tomado parte, y con ellas, en un taller de cierre, escribimos este libro colectivo, diseñado por Teresa Mulet y editado a larga distancia. Este es una especie de archivo de encuentros y experiencias de inmersión en el paisaje, publicado con licencia Creative Commons para que circule libremente. Agradecemos a todos los autores y participantes de este proyecto, el cual fue posible gracias al apoyo del Global Challenges Research Fund, a la Universidad de Essex y a Producciones. Los dejo con Lisa Blackmore, quien nos hablará un poco más acerca del proyecto y de la edición del libro. Bueno, hola a todos y muy bienvenidos a este evento de lanzamiento. Es realmente muy conmovedor volver a encontrarnos en este espacio y sobre todo en un momento tan difícil como este que hemos estado viviendo desde el comienzo de la pandemia. Y un poco estos espacios estamos descubriendo virtuales nos ayudan, ¿no?, a mantener nuestras comunidades que comenzamos a formar
en vivo y directo en un proyecto tan especial como lo fue Entre Ríos en Bucaramanga en el año 2019. Han pasado ya 2 años desde ese encuentro y han sido 2 años en que hemos mantenido muy vivo el compromiso con pensar juntos y procesar experiencias bastante intensas que tuvimos en esa convivencia con los ríos de Santander y donde siguen resonando, creo que palabras, ideas que compartimos en ese momento. Y el libro, en ese sentido, fue un proceso de mantener una conversación de interpermeaciones entre nuestras disciplinas, nuestros contextos, nuestras experiencias y los afectos que atraviesan esos momentos, ¿no? que compartimos juntos. Y hoy realmente es una posibilidad de celebrar la concreción de ese proyecto editorial y de reconocer los aportes de cada uno de ustedes que estuvo presente en este trabajo y sobre todo también de poder tener con nosotros a los guías también, que sin ellos realmente nuestra aproximación al territorio hubiera sido bastante desordenado, ¿no? Quizás. Y fue realmente súper generoso y muy enriquecedor de parte de ellos de acompañarnos a permitirnos entrar en esos hidrografías que pudimos en ese momento trazar. El libro busca honrar eso también en su configuración y en su diseño. Quisimos hacer memoria de esas visitas, pero no solamente presentar documentos, sino tomar el libro como un laboratorio para pensar realmente qué aprendimos de esa experiencia de inmersión, ¿no? Y seguir planteando formas de encuentro entre las disciplinas que puedan luego repercutir, ¿no? En el momento de estar en el páramo, recuerdo muy claramente una conversación con Adolfo sobre el riesgo de practicar una suerte de extractivismo académico. En tanto hay una aproximación a un territorio, la búsqueda de ciertas experiencias, datos, etcétera, y luego el no volver, ¿no? Entonces estuvimos sensibles ante esa práctica y con el deseo de no repetirlo ni tampoco entrar en una suerte de pseudoturismo, sino seguir hilando la conversación de lo que sucedió en diversos escenarios del ciclo hidrológico santanderiano y de los espacios que compartimos y también pues crear con eso un libro que reflexiona sobre esos hechos y también a la vez invitar a personas que no hayan aportado necesariamente un trabajo en el momento de finalizar el proyecto hace 2 años a realizar un ensayo nuevo, ¿no? A partir de esa experiencia. Entonces el libro tiene tanto la documentación de aquello que convivimos como nuevos aportes y fundamentalmente también el trabajo de Teresa de, junto con nosotras, pensar en cómo hilar, ¿no? Esos distintos tiempos para luego generar un libro que pueda tener una vida digital, que pueda circular y que esperamos con todo corazón que sea útil, ¿sí? Y la última invitación que quisiera hacer hoy es que compartan el libro, lo utilicen, interactúen, ¿no? Un libro no es más que un aparato para invitarnos a pensar juntos y compartir. Entonces, quienes den clases, quienes investiguen, quienes puedan conectarse a través de este archivo vivo, la invitación es que lo hagan y que mantengamos de esa forma el libro no como una memoria cerrada, sino una plataforma para seguir colaborando, ¿no? Entonces, bueno, con estas ideas quiero darle la palabra a Teresa y
Entonces, pedir que compartas con nosotros, que estemos aquí, el proceso entonces de la edición y agradecerte tu trabajo. Ahora sí, vale. Estamos. Bueno, los saludo y me emociona verlos a todos porque, bueno, compartimos momentos, creo que fue como mi último paseo en el campo, libremente después del confinamiento. Entonces, bueno, quiero explicar para poder dar como contexto de cómo está armado el libro, que el libro no es corpóreo y no se va a pasar así, sino siempre va a ser como un río. Entonces, hay un índice que se puede acceder con los links, y luego están todos los colaboradores, y la estructura del libro es que hay un río de textos, un río de imágenes en el medio y un río de palabras. Era este estar entre, bueno, es la estructura básica. No me voy a extender, sino ir así. Siempre puedes acceder al índice, que puedes volver a... Uy, no sé si va al tiempo. Y bueno, esa es la estructura, que después el que quiera acceder cuando estén hablando, puedo ir a través de cada ensayo, mostrarlo. Para dar como un antecedente a algo digital, está el ensayo editorial que hicimos juntos, que esto voy a leerlo para dar cuenta cómo es de alguna manera la estructura del libro. Entonces, performance, imagen impresa, siendo libro, lectura íntima, siendo mural, lectura pública, leemos en voz alta, tejido de voces, guardar silencio, escuchar al otro, abrirse a la escucha, estar alerta para poder decir las palabras de nos, otros, nos resuenan, siendo río de palabras. Libro haciéndose en el aire, nada es permanente, todo puede moverse. Libro, mural, una imagen, fragmentos. Se diluye, autor, permeable, poroso, una sola voz, una imagen, diversas miradas, observar, captar, reproducir, diseccionar, enmarcar, suspender. Ejercicio, lectura lenta, detenida, pausada, escucharnos. Son fragmentos, son relatos, ensayos, texturas visuales, intercambiables, colgantes, deslindar, cartografía, exhibir, mural, como lugar que se nombra a sí mismo, hacerse lugar, devenir río. Siempre queda algo por decir, escuchar. Recoger, hacer cuerpo, un solo cuerpo, hacerse libro. Uno, nos, otros. A partir de este, que era el libro, entonces pasamos de un mural que hicimos entre todos a un libro físico, y se planteó el libro digital para poder ser compartido. Entonces, bueno, esta es la estructura que queda del libro, que son, el índice es, bueno, no sé si después lo van a ir diciendo, pero bueno, está ahí para que se vea también con calma. Hoy solo es una apertura para que luego podamos entrar, porque para poder sumergirnos tanto en un terreno o en un libro, es parte, bueno, de tener la paciencia y la calma y el tiempo. Pasaría ahora a que
iniciemos las conversaciones y entremos en tema verdadero y no en estructura nada más. Como les comentábamos, se hicieron unas reacciones a las actividades y después las leímos en voz alta, haciendo una especie de cadáver exquisito. Entonces las dividimos por párrafos y cada uno empezaba a leer un párrafo, y las personas de la audiencia que sintieran que sus textos tenían algo que ver con el párrafo que se acababa de leer, podían leer otro párrafo. Y así se fue creando como este texto que era una especie de cadáver exquisito, que después dio pie a la estructura como tal, pues de este libro. Entonces se colgaban en estos hilos en la pared en la Casa Luis Perú. Como ustedes pueden ver, había fotografías, había palabras, había poesía, había pues, párrafos de estos textos, reacciones. Y al final quedó este libro. Este es el machote del libro que armamos ese día y pues que hoy se volvió un libro digital. En el proceso de estos 2 años de edición se convirtió en un libro digital. Entonces, en resumen, este libro es una especie de entramado de las distintas redes que nosotros pudimos como contactar, digamos, entrar en diálogo y poner en diálogo. Parte importante, digamos, de esta red fue formada por el Bodeguero del Campo, quienes nos van a contar un poco más sobre su relación con el territorio. Acá están Adolfo Botero, Ángela Celis y Daniel Céspedes para contarnos un poco sobre su red de comercio sostenible. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Me corroboran eso para empezar. Perfecto. Entonces, pues les voy a explicar un poco lo que hacemos. Les doy muchas gracias porque sí nos gusta básicamente como pensar el territorio de maneras distintas, y quiero decirles como a lo que nos dedicamos y cómo lo hacemos. Pues trabajamos junto con comunidades campesinas y rurales, construyendo vínculos sostenidos entre el campo y la ciudad que favorezcan el bienestar humano, la igualdad social y la conservación de la biodiversidad asociada a un paisaje. Digamos que esos son los móviles que tenemos para hacer este trabajo, y lo hacemos a través de diseños e implementaciones de trabajos de IAP, que es Investigación Acción Participativa, como forma de pensar e incidir un territorio a través del fortalecimiento de las relaciones de confianza con las personas que lo viven a diario. Básicamente a través de la acción, pues nos permitimos pensar el mismo territorio, y eso creemos que genera una confianza en las relaciones humanas de las personas, y nos parece que esa horizontalidad pues es de suma importancia en nuestro trabajo y en nuestro acercamiento. Esta metodología de IAP pues se materializa en un trabajo comunitario y participativo por el buen vivir rural en diferentes áreas de interés, como pedagogía, arte, entretenimiento, deporte, infraestructura, cultura, producción, comercio, ambiente y turismo. Y parecerá que abarcamos mucho, pero al final en unos momentos nos concentramos en comercio de productos, pero el tema es que los temas que nos van a interesar no los llevamos nosotros, sino que aterrizamos en una comunidad, escuchamos y pensamos desde ahí qué puede ser interesante, y de repente el arte es la respuesta, o la cultura, o en fin, digamos que eso, por eso somos un poco flexibles en ese sentido. Y estos temas, digamos que creemos que la organización de la información en campo para nuestro propósito en ese momento, que era cómo hacer una base de datos funcional de economía campesina para entrar, digamos, en un mercado con alguna ventaja, pues ese tipo de proyectos más grandes deben estar soportados en procesos participativos de transformación de la realidad, pues dan lugar a la construcción de confianza y vínculos humanos con las personas que habitan los territorios, aportan integralidad en la calidad de vida rural, al tiempo que garantizan la estabilidad, calidad y diversidad de suministro de alimentos campesinos en una ciudad que en este caso era Bucaramanga. Vemos que todo esto envuelve nuestro tema principal, que es el abastecimiento agroalimentario de las ciudades, ¿no? Pero entrado en un contexto rural y campesino, pues hay que pensar en cultura, hay que pensar en deporte, hay que pensar en ciencia, y ahí es donde tratamos de enlazarnos con esos temas más grandes. Pues por eso mismo, entre otras actividades, hemos construido redes campesinas de abastecimiento agroalimentario, ofertado servicios de investigación socioambiental sobre algo que ahora, gracias a los diálogos de paz, se conceptualizó en agricultura campesina familiar y comunitaria, y su vinculación de esta con los sistemas agroalimentarios,
así como diseñado espacios de intercambio directo de productos, conocimientos y experiencias entre comunidades campesinas y de estas con diferentes actores en ciudad. Nos interesa hacer una interlocución no unidireccional, sino que vaya en los dos sentidos, de llevar un poco de la ciudad también al campo. Uno de estos actores pues fue Entre Ríos, a Mafer que la conozco y no sabía de sus gustos tan rurales, eso me alegró mucho, entonces creo que ahí hicimos una buena conexión de intereses. Para nosotros fue la oportunidad de diseñar esas 3 experiencias de encuentros rurales a través de senderos y cuencas con historias particulares conectadas por el agua. Esa era nuestra directriz y digamos que no es muy difícil cuando, Mafer también lo explicaba al principio, Bucaramanga mismo está envuelta alrededor de unas cuencas. Y para ello pues empezamos por las historias y los saberes de las personas en cada territorio con los que veníamos trabajando en la red campesina y ahí procedimos a revisar los posibles trazos de los senderos que han marcado su memoria en el paisaje. Y eso es muy importante porque son senderos, digamos que no son solo caminos reales, ¿no? Los reales hacen alusión a la realeza española y eso es un solo momento del territorio y digamos que hay desechos campesinos, hay caminos indígenas, hay un montón de formas en las que se va reconfigurando el territorio y ahí por eso me parecía importante la aclaración. Entendemos que los campesinos tienen un entendimiento geográfico de la memoria debido a que su forma de habitar un espacio es mucho más amplia que alguien en la ciudad. Y aquí amplitud es no conceptual, sino física, ¿no? De pararse en una montaña y mirar para el frente y habitar ese espacio por toda la vida. Por ello, tal vez caminar los paisajes puede facilitar otras formas de lenguaje campesino que evidencian otros significados del territorio. La idea fue entonces escoger 3 experiencias por diferentes caminos que pudieran ser traducidos y mostrados por las mismas personas que los han andado toda la vida como forma de resignificación del espacio mediante la creación de momentos de intercambio de conocimientos entre los participantes en la ruta andada. Esto es pensar el camino como una excusa para generar diálogos y no solo como un proyecto de llegar de un punto A a un punto B, sino en el proceso de caminar, ir conociendo también el territorio. Pues este trabajo lo coordinamos con Daniel Céspedes, que es cofundador del Bodeguero del Campo y quien participó en las rutas de Umpalá y La Purnia. Y estos no son rutas, digamos, que de una vez llegamos a preguntar por la primera y esa fue la que escogimos, sino que hubo varios intentos, entre comillas, muy grandes, fallidos, que terminaron por dar, pues, no sé, conocimientos que ya después nos podrán dar los participantes. Pero esas pruebas también fueron importantes, digamos, en la escogencia de esas rutas. Y Ángela Celis, quien conoce mucho más del territorio, está conectada con las personas allá y pues afortunadamente la tenemos aquí para que ella misma se presente y nos cuente un poco sobre el trabajo que se hizo allá. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bueno, yo me voy a presentar contándoles un poco lo que hago. Yo participo del Bodeguero del Campo y he participado tejiendo relaciones con los campesinos que hacen parte de la red agroalimentaria que mencionaba Adolfo. Estas relaciones están apoyadas en intereses mutuos que tienen los campesinos y los intereses que tengo yo, como por ejemplo el saber sobre los usos de las plantas, la identificación de dificultades socioambientales en el territorio y los desafíos socioeconómicos en cuanto a la comercialización de productos. Y más recientemente nos hemos interesado en formas novedosas de salvaguardar el patrimonio cultural campesino. Estos intereses también pues, nos han llevado a explorar cuál es esa capacidad que tenemos de actuar en una comunidad ante esas dificultades y desafíos que acabo de mencionar. Y una de las respuestas ha sido la gestión participativa de proyectos. Esto conjugado con el enfoque de investigación-acción participativa que mencionaba Adolfo. Esto para hablar un poco de cómo me relaciono con el bodeguero. Con Entre Ríos participé en algunos de los recorridos, aportando mis saberes sobre las plantas, los ecosistemas y la relación de estos dos con el agua. Y también me permití cuestionar un poco estos saberes científicos a través de un juego de nombrar plantas de forma caprichosa.
Esto se hizo durante el recorrido en la Purnia. Si quieren saber más acerca de este ejercicio, los invito a revisar el libro. En el libro se documenta cómo fue el juego y cuáles fueron algunos de los resultados. Ahora les quiero hablar sobre la Purnia y cómo me he conectado con ese territorio. La Purnia está ubicada en lo que se ha llamado un valle colgante de la Mesa de Céridas, que pues se corresponde a la Mesa de los Santos. Por su clima, se ha caracterizado como bosque seco tropical. Es el mismo ecosistema que se encuentra en el cañón del río Chicamocha. Y se caracteriza porque hay unos periodos prolongados de sequía y unos periodos muy pequeños de lluvia. Sin embargo, actualmente el bosque seco tropical de la Purnia y del cañón del Chicamocha se encuentra en un proceso de degradación que en algunas zonas no tiene reversa. Y este proceso de degradación no es reciente, sino que se remonta a los asentamientos guane y también a la época de la colonización. Más recientemente se ha intensificado por las prácticas de la Revolución Verde en cuanto a la agricultura y también porque, digamos que la parte alta de la Mesa de los Santos, de la meseta de Céridas, ha sido poblada por diferentes actores. Entonces, ya no hablamos de bosque seco tropical, sino que hablamos de otro tipo de vegetación que está compuesta por algunos arbustos de especies más generalistas, sino especies endémicas y nativas de estos bosques. Eso para describir un poco la naturaleza de la Purnia. Ahora les quiero enumerar brevemente cuáles me parecen a mí que son las relaciones clave con el agua. Una es que se cultiva siguiendo los patrones de lluvia. Y esto está en contraste con que también existen cultivos de riego en una zona donde el agua es escasa. El acceso al río Sogamoso en algún momento permitió establecer una relación con la pesca. Otra relación importante es la gobernanza sobre las concesiones de agua. Y otro, finalmente, es el cambio microclimático por la presencia de la represa. Y este cambio microclimático se ha evidenciado por algunas narraciones de campesinos que nos cuentan que ya no se puede secar tabaco, gracias a que en el aire hay una humedad que ya no permite ese proceso. Y pues esta tierra, durante largos periodos de tiempo, ha sido tierra tabacalera. Entonces se evidencia que es algo reciente ese cambio en el microclima. Ahora les quiero hablar sobre algunos de los guías que nos acompañaron en los recorridos de Entre Ríos. Primero voy a presentar a John Freddy Carreño. John Freddy Carreño es un campesino que nació y creció en el agreste y espléndido paisaje entre el altiplano de Los Santos y el cañón del río Sogamoso. Hoy en día él es agricultor de cítricos en La Purnia. También es un miembro activo de la Junta de la Fundación La Purnia Campesina. Él conoce muy bien el oficio del transporte de carga desde el campo a la ciudad y así fue como se estableció un vínculo entre él y el bodeguero del campo. Fue uno de los guías de los recorridos de Entre Ríos y esta lección se hizo porque su ser, su experiencia de vida, sus narraciones, su forma de hablar, hablan asimismo de la riqueza de este territorio. Les quiero presentar al otro guía que nos acompañó, se llama Abelardo Solano. Él también nos acompañó en la guianza que nos llevaba hacia las juntas de la Quebrada Lejía y el Duende. Abelardo es oriundo de Zapatoca y llegó a La Purnia por un camino antiguo que conectaba el municipio de Zapatoca con la vereda de La Purnia. Y este camino hoy en día se encuentra cubierto por la represa. Él es un campesino curioso, observador, alegre, es buen conversador, se preocupa por la diversidad y es conocedor de las plantas. Esas características son las que nos han llevado a conectar con él y a tener deseos de trabajar con él. Uno de los trabajos que se han realizado es que hemos explorado juntos, él y yo,
una planta silvestre, que el nombre común es guaraguao, y hemos descubierto que en otros lados, en otros países, se usa para consumo. Entonces hemos explorado su potencial en el mercado local. Él también es miembro activo de la Junta de la Fundación La Purnia Campesina y nos ha acompañado en la construcción de un vivero comunitario. Abelardo nos acompaña el día de hoy y va a estar acá presente para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la Purnia. Y a mí me gustaría invitarlo brevemente a que nos mande un saludito para que ustedes lo conozcan y lo vean. Entonces, Abelardo, si quieres desactivar el micrófono un momentico y saludar, sería bonito verte de nuevo. Hola, sí, buenos días. Yo soy Abelardo, guía del programa. Sí, buenos días. Gracias. Muchas gracias, Abelardo. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a Adolfo Botero para que continúe con la presentación. ¿Qué más, Abelardo? Bueno, voy entonces a seguir con otros dos lugares del tramo. Al principio Mafer pasó por el mapa, no lo ahondé mucho, pero digamos que el trayecto que nosotros pensamos fue precisamente donde nace el río Umpalá, que es en el páramo del Almorzadero. Este es el municipio de Santa Bárbara, en una vereda que se llama Volcanes. Además, parece muy curioso el nombre para estar en un páramo, pero ahí nace el río. El río conecta con el Chicamocha, con el río Chicamocha, se junta con el río Saravita, forma el cañón del río Sogamoso, atraviesa por el camino que Abelardo se conocía muy bien, visitando a su familia, a su futura familia de Zapatoca a La Purnia, por ese mismo camino, y digamos que ahí más o menos empieza la represa de Hidrosogamoso. Incluso La Purnia está dentro de los afectados o involucrados en la represa de Topocoro, que también se llama esa misma represa, y yo creo que eso es lo que le da también, o explica más bien el nombre de esta presentación, del páramo a la represa. Entonces escogimos tres lugares. Uno es La Purnia, que es el lugar que queda más abajo, que ya nos explicó Ángela, y yo les voy a hablar un poco del que le sigue un poco más arriba de la cuenca, particularmente en el río Umpalá, antes de que se una con el río Chicamocha. Umpalá es un corregimiento en este momento, es uno de esos municipios o esos pueblos que nunca prosperaron o cambió, digamos, completamente su sistema de involucramiento con el sistema económico, digámoslo así, porque las carreteras pasaron por otro lado, porque se crearon otros pueblos alrededor y quedó enmarcado este pueblo, este corregimiento ya dentro de esta cuenca del río Umpalá. Entonces este camino de Umpalá empieza en el balneario que se llama Las 15 Letras, pegado, digamos, al río Manco, que es un río que también se junta con el Umpalá, pasa por el corregimiento sobre el río Umpalá, precisamente del mismo nombre, y vuelve a salir por un camino lleno de árboles de mamoncillos, que es una fruta criolla que no se cultiva, digamos, en un sistema de producción intensivo, sino que son árboles grandísimos que de alguna manera se organiza la comunidad para cosechar y vender. Son los mejores mamoncillos que tiene este país, comprobado. Los de La Purnia son buenos, pero están en segundo lugar. Hasta encontrar nuevamente la carretera por un puente justo en la unión de los dos ríos anteriores, que son los ríos Manco y Umpalá. Una cuenca con una montaña en la mitad, digamos, para resumir esta historia. Nuestro guía predilecto que no nos pudo acompañar, que es el campesino con el que nos relacionábamos porque nos vendía unos productos, es un campesino cultivador de cacao, tabaco, plátano 3 filos, aguacate con origen propio, porque tenía unos sabores y unas formas que no supimos qué variedad de aguacate era. Vendíamos cerca de 10 variedades de aguacate y a este le pusimos simplemente aguacate de Umpalá. Tenía unos sabores más mantequilludos, que puede ser criollo, pero en fin, lo consagramos así. Tenía también zapotes, huevos criollos, cerdos. Trabaja en arenas del río, porque recordemos que vive dentro de dos cuencas, y cosechador, pues, por supuesto, de mamoncillos y guamas, que también son otros productos criollos que salen por ahí.
hacía las veces de guía local cuando algunos de nosotros han ido por cualquier motivo, digamos que conoce muy bien la zona y conoce también zonas donde hay bosques de ceibas barrigonas gigantes. Eso es un lugar que me parece increíble. Pero realmente los que nos acompañaron eran dos hijos de Eduardo y Raúl, que es un amigo de la familia de Sarazo con quien también trabajaba sacando arena del río. Umpalá ahí está en el mapita, ese fue exactamente el recorrido, las dos cuencas que les comentaba. En la margen derecho es la cuenca del río Umpalá, que nace arriba en el páramo del Almorzadero en Santa Bárbara, donde ahorita nos vamos a ir y les voy a presentar a Robinson y su familia. Pero Umpalá era un lugar de paso importante para quienes se comunicaban entre la provincia de García Rovira y centros de comercio y económicos de Santander, como Piedecuesta, San Gil y Socorro. Era básicamente el lugar de paso principal por las ciudades más importantes del departamento. El cambio en las dinámicas de movilidad debido a la construcción de las carreteras de Curos a García Rovira y la de Pescadero que une Bucaramanga con Bogotá, sumados a dinámicas de violencia de guerrillas, hicieron que este fuera deshabitado a medida que terminaba el siglo XX. Hoy Umpalá es un pueblo ocupado por no más de una decena de familias, además de pocos habitantes rurales de las veredas. Los ríos Umpalá y Manco, provenientes del páramo del Almorzadero por el municipio de Santa Bárbara, son los principales afluentes hídricos de la zona, que mantienen una disponibilidad de agua constante y relativamente suficiente a pesar de ser una zona muy árida con bajísimos niveles de lluvia. Quienes habitan la zona y viven del trabajo de la tierra usan las aguas del río Umpalá para mantener cultivos de tabaco, cacao, diversidad de productos de pan coger y principalmente cría de cabros. Las mismas dinámicas de movilidad relacionadas con la carretera de Pescadero han hecho del río Manco un curso bastante intervenido y contaminado por casas, restaurantes, balnearios, lavaderos de carros, tractomulas, cualquier tipo de vehículo que usan sus aguas y desechan sus residuos en él. Otro conflicto de uso que se ve hoy en día por ese camino, después de la cabecera municipal de Umpalá, es que ha sido altamente intervenido por privados para la adecuación de la vía hasta sus viviendas, afectando la cobertura vegetal y las tomas de acueducto veredal que suelen limpiarse de maneras colectivas. Son acueductos veredales que incluso van paralelos al camino y uno ve un flujo de curso de agua más limpio que se controla, digamos, de manera colectiva, y llegan estos predios a de alguna manera obstaculizar ese proceso y si no hay un uso colectivo de ese cuidado de acueducto, pues todos se van a ver afectados. Con que uno no se coordine, pues puede ser un problema. Y esto es un poco la historia, digamos, de esta margen medio de la cuenca de la que estamos hablando. Y como les decía, este mismo río nace más arriba en otro municipio que se llama Santa Bárbara. En Santa Bárbara, que ya estábamos a 1.200 metros y ahora nos vamos a ir a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ya no estamos en bosque seco tropical, sino que estamos en bosque altoandino. Santa Bárbara es un lugar muy increíble, además de lo bello que es ecosistémicamente muy increíble, porque une a todos estos tipos de ecosistemas desde básicamente desierto hasta páramo. Y por eso, creo yo, por también la cercanía con Bucaramanga, pues se ha vuelto un tipo de centro de investigación biológica. Incluso yo lo conocí por estar trabajando con el Humboldt en unas veredas de esas. Digamos que hay estaciones de investigación de la UIS permanentemente allá y ellos sí que conocen ese territorio, ¿no? Y ahí es bien interesante porque la misma gente se ha dado cuenta que eso le puede servir como una opción. Vamos a agrandar un poco el tipo de visitantes que van a recibir. Así que conocíamos a Robinson y a Arelis, una familia de campesinos que viven de trabajar la tierra con cultivos comerciales como la mora, aguacates, arracacha y muchos otros de autoconsumo. Ellos viven donde empieza el camino chitarero que va hasta el páramo del Almorzadero, y aquí, para traducirles, chitarero es la etnia indígena que vivía ahí. Recordemos que todavía hay uvas, porque el tema es que el páramo del Almorzadero pega con el Cocuy, y además, digamos, de los indígenas antepasados, pues hay indígenas vivos,
y creo que vale la pena también mencionarlo porque era la forma en la que se movían en ese territorio. Pues esta gente vive donde empieza ese camino y va hasta el páramo, que es el Almorzadero o Berlín, que están, digamos, pegados ahí en ese punto. Este camino pues va hasta una laguna, la laguna de los Tutos, que fue donde estuvimos realizando la caminata por la parte de arriba. Básicamente hubo unos guías que subieron y subieron con comida porque abajo en ese bosque altoandino pues tenemos la posibilidad de producir mucho más productos, que era otro ingrediente importante en las caminatas, ¿no? A qué sabe el territorio y qué es lo que se cultiva ahí. Entonces llevamos la comida de abajo hasta arriba en un punto, porque el tema de caminar en páramo pues siempre es complicado y queríamos que la experiencia pues no fuera más asombrosa que agotadora, que a veces los dos también, esa combinación está buena. Entonces, ellos viven ahí al principio de ese camino. El camino lleva hasta la casa de Orlando Suárez en la vereda Paramuna de los Volcanes. Orlando Suárez es la persona que vivía arriba y era nuestro guía, digamos, de camino. Y hubo ese encuentro de esos dos ecosistemas y dos familias que se comunican constantemente, pero digamos que la vía principal va por otro lado, ¿no? Entonces, Orlando sale más fácil a Bucaramanga por otro lado y solo se comunican por un camino que se puede transitar a pie o por mula. Estas familias se conocen de toda la vida por esta conexión de ecosistemas y caminos reales que los han mantenido estrechamente relacionados, incluso para recibir las visitas de turismo científico de parte de la UIS y el Instituto Humboldt, que han tenido este territorio como centro de investigaciones biológicas. El uso pedagógico e investigativo de los bosques también se ha intentado combinar con un turismo más social y extendido que les permita a la misma comunidad fortalecer una asociación de turismo, para lo cual ya han empezado con algunos procesos de formalización. Y antes de darle el paso a los audios de la gente que vive estos territorios, recuerdo perfectamente la discusión con Lisa acerca de si lo que estábamos haciendo era turismo o no. Y yo creo que ahí todos tenemos una cierta repulsión hacia la palabra turismo porque lo pensamos como un turismo extractivo, pero creo que valdría la pena no rescatar ese concepto, sino pensar o repensar más bien esas experiencias que buscamos que sean más horizontales en la medida en que haya un intercambio equilibrado, digamos, de saberes o de experiencias, ¿no? Obviamente más allá de la conciliación económica y del pago justo, pues digamos que amerita dar uno esa reflexión de por qué van a gastar un tiempo y qué tipo de información me van a dar y cómo hacemos para que esta relación, que es por un momento, pues sea provechosa para las dos partes, ¿no? Por lo menos que empiece siendo honesta. Entonces, Mafer, te dejo a ti con los audios de las personas que habitan esos territorios, que creo que nos van a dar un poco más de detalle también. Listo, muchas gracias. En lenguaje local. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Entonces, los dejo acá con los audios. Bueno, empecemos con el del páramo, en el que habla Robinson Jaimes. El nombre del camino se llama Los Chitareros, haciendo honor a los indios que transitaban para sacar productos que ellos cultivaban para poder comprar la sal y la panela en los pueblos más cercanos como de norte de Santander y Boyacá. Y después de un tiempo lo utilizaron en la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, que comenzó en el año 1899 hasta 1902. También lo utilizó el general Clímaco Ortiz, que era el terrateniente de toda la jurisdicción que ahora es Santa Bárbara, para sacar maderas finas del bosque como nogal, pino montañero, cedro y amarillo. Y esas las sacaban a Berlín para así llevarlas a Bucaramanga para construir casas. Según nuestros abuelos, ese camino tiene más de 300 años y después de un tiempo los liberales lo cerraron para que los conservadores no subieran
a robarle el ganado y las ovejas. Y en el año de 1998 se volvió a recuperar, pero ya con el fin turístico hacia la laguna Los Tutos y de investigación del bosque y parte del páramo, de la flora y de la fauna, por ejemplo, como aves, mamíferos, reptiles, plantas, agua, hasta el día de hoy. ¿Dónde está el agua en ese recorrido y cuál es su relación con ella? El agua se encuentra en el páramo en la parte alta, formando así la cuenca del río Umpalá y por lo consiguiente beneficiándonos todos los seres que vivimos al paso de la quebrada en la parte baja. Y desde ahí evitamos de no arrojar residuos que contaminen al agua, tener pozos sépticos para las aguas negras y reutilizar aguas lluvias para los cultivos. ¿Cuántas veces lo camino? De 1 a 2 veces al mes, con turistas y biólogos de la UIS. Listo. Y ahora sí ponemos el audio de Abelardo Solano y John Freddy Carreño en La Purnia, que fue la primera comunidad que presentamos. Bueno, primero que todo, John Freddy y Abelardo, por favor explíquenos en qué consiste el camino que hicimos en Entre Ríos. Bueno, es un recorrido, primero que todo, saliendo desde la fundación. De ahí vamos en vehículo más o menos unos 10, 15 minutos en vehículo por una carretera, pues una carretera muy, digamos que con muchas curvas, una pendiente bastante peligrosa, hasta la finca del señor Miro Ramírez, que ahí ya empieza, termina, nos bajamos del carro y seguimos a pie. Luego empieza un camino de arbustos bastante tupidos, un camino poco trajinado, empinado de curvas, muy pendiente, lleno de maleza, espinos, aunque ahora está un poco, se ha hecho una limpieza, una pequeña limpieza, y está transitable. Hasta de ahí un recorrido aproximadamente 2 horas hasta llegar a Quebrada. ¿Dónde estamos ubicados? ¿En qué municipio y en qué vereda? Bueno, estamos ubicados en la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. En la vereda de La Purnia. Bueno, Abelardo, coménteme un poquito, pues también John Frey nos comentó que ahorita están limpiando un poco el camino. ¿Por qué lo limpiaron? Bueno, la razón es que este terreno tiene mucha maleza, pastos y arbustos. Y en la temporada de invierno, como es una región seca, al venir la temporada de lluvia, los pastos y los arbustos se crecen rápido y que queda el camino totalmente tapado. Entonces es muy fácil para uno perderse o para caerse. Por esa razón hay que pegarle una limpiada. ¿El camino tiene algún nombre? No, nombre como tal, así que es un camino real, pero de toda la vida, pero entonces, pues que yo sepa, no se van a hablar. No, que... ¿Y para qué se caminaba antes ese camino? ¿Y para qué se camina ahora ese camino? Pues que desde donde inicia uno el recorrido hasta la quebrada, y desde, digamos, al otro lado de la quebrada está una vereda que se llama el Volcán, y allá era donde antes, póngale unos 10, 15 años atrás o quizá más, había mucha población de esto. Entonces ese camino era un camino real que nos conducía desde allá acá a la vereda La Purnia a traer pues lo que cultivaban allá en ese entonces. O sea que ellos traían allí donde llaman la hacienda a traer el tabaco para venderlo y el frijol y lo que sembraban, y luego compraban al mercado, y mejor dicho, eso era transitaba ese camino. Y ya luego con el paso del tiempo la gente fue empezando a emigrar
aparte, porque es que al otro lado no hay, digamos, ni luz ni carretera, entonces buscando, pues, donde hubiera más civilización, pongámosle. Entonces, fue quedando solo y solo allá esa vereda, y por consiguiente el camino, digamos, empezó a tener abandono, pero adicional, digamos, ese camino tiene un valor agregado y es un balneario muy, muy bonito que hay en la quebrada, que es a donde uno, pues, a lo que uno está, para lo que se está utilizando actualmente, que es, digamos, bajar a baño a esa quebrada. Y es por eso que, por ejemplo, lo que hizo don Abelardo es muy cierto, del mantenimiento al camino para que sea mucho mejor la bajada y la subida, pues, para ir allá a la quebrada baño. Más o menos cada cuánto la gente va ahorita a la quebrada. Bueno, yo creo que más que todo es dependiendo del tiempo. El tiempo, porque en estos momentos que ha llovido, esta temporada llovió muchísimo, y entonces la quebrada está crecida, es muy peligrosa para la gente, sobre todo para los que no saben nadar, porque puede correr peligro hasta la vida, que la quebrada se lo lleve. Pero en verano la gente lo busca más que todo porque no hay más sitios para diversión, para baño, para recreación. Entonces, eso es un sitio muy apropiado para eso. Bueno, ya estamos hablando justamente de la relación del agua con el camino, a propósito de la quebrada y el tema que estamos tratando. Además de la quebrada, ¿qué otra relación con el agua tiene ese camino? ¿Cómo más se puede ver el agua o cómo más falta el agua en ese camino? No, pues como sugerencia, digamos, al hacer el recorrido, pues de uno llevar su botellita, su litrico de agua, digamos, para la hidratación de bajada y sobre todo la subida. Entonces, lo que quiero decir es que, digamos, desde la distancia desde uno empieza el recorrido hasta la quebrada, pues la verdad no hay un punto donde usted encuentre agua, digamos, para hidratarse y demás. Entonces, como eso, digamos, tener en cuenta, pues, llevar agüita para hidratarse uno para la subida. ¿Qué tan empinado es el camino? Yo diría que demasiado empinado. O sea, el camino está acondicionado como para transitar porque va en zigzag, bajando, pero es bastante pendiente. Entonces, debido a eso, tiene que ser bien en zigzag para poder bajar. Ya para terminar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron por allá? Hace aproximadamente unos 2 meses que yo bajé por allá a visitar y a mirar cómo está, porque de cada vez cada que llueve y crece la quebrada, cambian los sitios de baño en cuanto a algunos se tapan, a los otros quedan más grandes. Entonces, a mirar eso, cómo queda la posibilidad para un nuevo paseo. Listo. Ahora sí. No, y de mi parte, sí, hace un poquito más, hará por ahí como unos 3, 4 meses, que pues fue la última vez que también bajamos en el mismo plan de hacer, pues, sancocho familiar, plan familiar, y ya, o sea, el sitio está ideal para bajar, digamos, a recreación, así grupo familiar o como sea, pero de todas maneras hay un balneario muy, muy bonito y pues con responsabilidad se le puede sacar buen provecho. Listo. Ahora sí, ya prometido para terminar. ¿A quiénes escuchamos? ¿Quiénes hablaron? Abelardo Solano, que soy de acá de La Purnia, campesino. Hace aproximadamente 25 años estoy viviendo acá en La Purnia. Mi nombre es John Freddy Carreño, de profesión agricultor, también conductor, nativo de acá de la zona, guía turístico del mismo recorrido el que estábamos mencionando anteriormente y de algo otros. Ya, bienvenidos.